nombre es César Landa, soy profesor de Derecho Constitucional y en esta entrevista voy a abordar el tema relativo al proceso de habeas corpus, que es el proceso constitucional por excelencia que tutela la libertad personal cuando ésta es afectada por una autoridad, funcionario, cualquier persona, o también cuando ésta es amenazada. Y por eso la libertad en un sentido amplio es la libertad física, pero también la libertad de tránsito, también el derecho a la integridad personal, el derecho a poder salir del país, ¿no? El derecho a no ser retenido por no tener documentos, el derecho que vincula a no ser extraditado sin una orden judicial, de modo tal de que hay un conjunto de esferas de la libertad que de manera enunciativa están señaladas en el Código Procesal Constitucional para poder demandar la libertad, en este caso a través de un habeas corpus. La persona afectada por cualquier otra autoridad funcionario en su esfera de libertad que puede demandar un habeas corpus podrá realizarlo en un periodo inmediato, pero que no constituye un plazo en un sentido prescriptorio de caducidad, mucho menos, sino que en cualquier momento puede presentarse. Pero quizás lo importante es la respuesta de la autoridad, por cuando se trata de una detención arbitraria o ilegal o que afecte su integridad personal, el juez que recibe el habeas corpus tiene que actuar de manera inmediata, señala el Código Procesal Constitucional, atendiendo a las circunstancias de la denuncia grave. Pero si se tratara de otro tipo de restricción, afectación o violación de la libertad personal distinta al de una detención arbitraria y o afectación a la integridad personal, el juez podrá inmediatamente solicitar, ¿no?, la presencia de la persona denunciada o eventualmente también apersonarse al lugar de los hechos en un plazo de 24 horas. Los efectos inmediatos de una resolución en materia de habeas corpus pueden ser, por un lado, la libertad de una detención arbitraria, ¿no?, o el cese de las afectaciones a la integridad personal, o también el derecho de una persona que ha cumplido su condena de salir de la cárcel, dado que puede estar retrasándose su cumplimiento. Pero también puede ser, por ejemplo, en caso que haya habido una detención arbitraria con muerte subsecuente, es decir, y haya sido detenido y desaparecido, ¿no? El Código Procesal Constitucional prevé también, ¿no?, que el habeas corpus, si bien no va a recuperar a la persona, sí puede dar lugar al inicio de una investigación fiscal, ¿no?, para la presunta comisión de este delito de desaparición forzada, ¿no? Eh, También esto es lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el caso de Leovina Ponte ha denominado habeas corpus, por un lado, preventivo en caso de una amenaza cierta o inminente de una grave violación de la libertad, ¿no? Un habeas corpus reparador en el caso de que se haya afectado la libertad, ¿no?, y hay que ponerlo en su esfera natural, ¿no?, la persona en su esfera de libertad. Un habeas corpus correctivo cuando hay afectaciones a la integridad, ¿no?, personal, ¿no? Un habeas corpus traslativo, precisamente para poder eh, pasar a una persona, con una persona que está detenida, ¿no?, y que pase a una instancia judicial, o un preso que está más del tiempo necesario, ¿no? De modo tal que habeas corpus innovativos, como este de la investigación fiscal que se deriva de un habeas corpus, ¿no?, que se estima, pero que no hay una medida de reparación inmediata, ¿no? De modo tal que el habeas corpus tiene diferentes facetas, ¿no? Pero también se ha vinculado mucho toda esta área de protección del habeas corpus con el debido proceso, ¿no? Es decir, que cuando una persona es investigada por el Ministerio Público y o procesada ya judicialmente, también hay una esfera de protección, dado que puede estar con mandato de detención o pueda peligrar incluso con una sentencia condenatoria, claro, se entiende que arbitraria, ¿no?, la libertad personal, y en consecuencia hay también toda una esfera, ¿no?, de efectos inmediatos que una sentencia de habeas corpus puede otorgar la libertad a una persona que está procesada. Por ejemplo, el expresidente Ollantumala planteó un habeas corpus por la detención preliminar que en la vía penal ordinaria se venía realizando para investigarlo por el caso de corrupción, y el Tribunal Constitucional estimó la demanda y se redujo. Hoy en día algo
similar propone, por ejemplo, la lideresa Keiko Fujimori en su proceso de investigación penal con mandato de detención, pero en este caso la respuesta la tendrá, si no es el día de hoy, ¿no?, en la audiencia que la Corte Suprema ha fijado, ¿no?, para evaluar en casación si corresponde mantenerla en un proceso con detención o con otra medida restrictiva o eventualmente libertad, ¿no? El habeas corpus, como proceso tutelar de la libertad, se presenta ante el juez del constitucional, en caso existiera, como es el caso del Distrito Judicial de Lima, o ante los jueces penales de la República que tienen competencia, ¿no?, por la materia, ¿no? Y la competencia es territorial, ¿no? Es decir, puede ser presentado en cualquier lugar de la República eh, donde se haya producido la detención o esté el agresor, ¿no? Y esta es resuelta en primera instancia por los jueces mencionados y en caso de negatoria puede ser apelada, ¿no?, ante las salas penales correspondientes y eventualmente ante una sala constitucional si hubiera en una jurisdicción constitucional. Y finalmente el habeas corpus por un proceso puede llegar, digamos, al Tribunal Constitucional cuando se presenta un recurso de agravio constitucional y el tribunal será entonces la última instancia cuando haya resolución denegatoria, en principio, ¿no?, de la tutela de la libertad, ¿no? Es cierto también que se puede plantear habeas corpus contra resoluciones judiciales, ¿no?, que restringen la libertad, ¿no?, o eventualmente también, ¿no?, que limitan la libertad personal en los procesos de investigación o procesos judiciales, ¿no? Y ahí también este habeas corpus, no obstante que pueda haber una sentencia de la Corte Suprema condenando a una persona, el habeas corpus se presentará ante el juez de primera instancia, ¿no?, del sistema judicial, ¿no?, a efectos que pueda ser revisada por la segunda instancia, la sala penal correspondiente, pero no será la propia Suprema que ha condenado la que revisará el habeas corpus, sino, como dije, el Tribunal Constitucional a partir de un recurso de agravio. Y en última instancia, agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en su derecho a la libertad puede acudir a las instancias de protección internacional, al sistema interamericano, ¿no?, Comisión Interamericana y eventualmente a la Corte Interamericana, ¿no? Ese es el sistema de protección y las instancias donde se tutela la libertad en el habeas corpus. Finalmente, el habeas corpus es un proceso constitucional y como tal tiene la vocación de proteger la libertad, ¿no?, que tiene toda persona ante cualquier circunstancia, ¿no?, sea institucional, procesal, ¿no?, o ciudadana. Pero creo que también es importante tener presente que el habeas corpus protege la libertad de manera urgente, ¿no? Y esto a diferencia de un proceso penal donde ciertamente también se cuestiona la libertad de una persona que puede haber cometido un delito, ¿no?, y puede solicitar su libertad incluso en ese proceso penal. La diferencia es algo así como que hubiera un accidente, ¿no?, en la vía pública, luego de que un ladrón ha tratado de huir y es atropellado. Los paramédicos que van es como el habeas corpus, buscan salvar su vida, no buscan determinar si es culpable o no. El habeas corpus tiene esa naturaleza, ¿no? Será el proceso penal el que resuelva la culpabilidad o no, pero el proceso de habeas corpus dará las garantías de la libertad o que en ejercicio de medidas limitativas, ¿no?, necesarias se lleva a cabo la labor de la justicia, es decir, de proteger los derechos de todos los ciudadanos, no solamente de la persona que está restringida su libertad.